Estamos de regreso, continuamos con nuestra agenda y les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma para que el conferencista al finalizar su ponencia las responda. También los invitamos a diligenciar una breve encuesta en el botón derecho arriba, aparte de su pantalla. Damos paso entonces a la ponencia Gestión de la vegetación en redes de distribución a través de analítica avanzada, a cargo del ingeniero Diego Mauricio Tauta Rúa, de EPM. Adelante, ingeniero. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación titulada Gestión de la vegetación en redes de distribución a través de analítica avanzada. Vamos a hablar sobre resultados, experiencias y trabajos futuros en torno a esta jornada técnica. Básicamente, en la presentación quisiéramos abordar tres objetivos. El primero de ellos es hacer un contexto sobre la problemática en torno a la gestión de la vegetación en las redes eléctricas y cuál es la propuesta metodológica para abordarlo. Un segundo objetivo que quisiéramos tratar y abordar es cuáles han sido los avances, específicamente en Grupo EPM, sobre la aplicación de herramientas digitales y analítica avanzada para la atención de esta problemática. Y por último, discutir sobre cuáles son esos resultados, aprendizajes y cuáles son las líneas de trabajo futuro en torno a la implementación de estas soluciones que seguramente, si bien están siendo abordadas desde la óptica del operador de red EPM, para todos los presentes que tengan relación con redes de distribución, seguramente puede ser de utilidad y práctica. Por lo tanto, nos parece muy importante divulgarlo en el medio. Entonces vamos a arrancar inicialmente, como mencionaba, hablando un poquito de esta gestión de vegetación en los operadores de red, que es una temática pues, totalmente mundial. Digamos, de ahí las siglas de Utility Vegetation Management, que es como un acrónimo con el cual se habla de esta gestión. Resaltar que las redes de distribución como sistema son un sistema sumamente complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una interacción física de unos elementos, ¿cierto? Estamos hablando de una serie de elementos físicos que interactúan para cumplir una función, básicamente la de distribuir energía, y ya aquí se generan unas relaciones importantes, pero es un sistema que está enmarcado en un entorno normalmente agreste por sus condiciones ambientales, por un entorno físico, digamos, de vegetación, que es el caso que nos habla, pero incluye una serie de elementos de entrada y salida que tienen que ver con unos ingresos económicos, unos reconocimientos, unas inversiones que yo tengo que hacer, unos reconocimientos de operación y mantenimiento, algunos incentivos por cumplir con unos índices de calidad, pero que también tiene unas salidas, tiene unos costos de operación y mantenimiento, tiene unos costos asociados a exposición y reposición, y claramente también puede llegar a tener unas sanciones. Todo ello en un marco de regulación y en unos indicadores de calidad. Cuando ponemos todos estos elementos en un sistema, pues no termina siendo tan sencillo analizar una causa raíz o analizar una causa-efecto de ello. ¿Por qué esta introducción? Porque el tema de la vegetación y muchos otros análisis que se hacen para el mejoramiento de la calidad del servicio en distribución no necesariamente responden a unos esquemas mentales lineales. Yo hago esto, obtengo tal resultado, sino que se requiere ver, como precisamente lo enmarcamos en esta lámina, como un sistema completo. Entonces yo no puedo mirar solamente los elementos, no puedo mirar solamente el entorno, no puedo mirar solamente costos y gastos, sino que lo tengo que mirar en una integridad. Y esto hace que este problema en específico, que es la gestión de la vegetación, enmarque la necesidad de una visión global, sistema, holística, que nos permita, digamos, encontrar la solución más efectiva para esta problemática. Aquí tenemos un ejemplo que es muy diciente,
y está relacionado con las condiciones de calidad de unos circuitos dado por factores del entorno. Entonces aquí tenemos el análisis para un circuito A que reportó en el año 2019 la mayor salida por el indicador condiciones atmosféricas, el circuito B que reportó la mayor salida por el reporte apertura por árbol o rama, el circuito C que tiene el mayor reporte por el código apertura por causa desconocida, y el circuito D es un circuito que escogimos para analizar en donde las tres salidas anteriores tenían más o menos un comportamiento similar. ¿Qué obtenemos con ello? Este es un análisis que se desarrolla en conjunto con el proyecto CIATA aquí en Antioquia, con información meteorológica de los satélites y de los radares que tienen ellos. De aquí encontramos unos resultados bastante interesantes, como cuáles. Estamos viendo que este fragmento de salidas, que está alrededor del 8%, está asociado o digamos, concuerda con una presencia alta de un coeficiente llamado, es de reflexividad, indicado como ZH, y con alta incidencia de rayos. Entonces podríamos asociar este porcentaje de salidas a estos dos fenómenos. Un gran tajo de este comportamiento, un 30%, a un indicador ZH alta. Este indicador ZH tiene que ver mucho con el nivel de precipitación y de vientos que se ha encontrado, que no solamente es el acercamiento directo entre la rama y el árbol, sino que los fuertes vientos pueden ocasionar que la rama termine cerca, aunque esté lejos, termine acercándose a la red y generando la salida. Entonces miren que tenemos un gran porcentaje, pues 30% de salidas que se podrían asociar a esas condiciones de alto viento y precipitación que pueden indicar que hay ramas que están cayendo. Aquí tenemos un porcentaje muy bajo que no voy a describir. Aquí podemos tener un ZH medio que todavía se puede llegar a considerar causante de un acercamiento de las ramas sobre los cables, pero miren que tenemos un también porcentaje bastante significativo, un 42% y un 3%, casi que aquí podríamos sumar un 45%, en donde no podríamos ni asociarlo a un problema de ramas, porque no hubo realmente ni lluvia ni vientos y tampoco descargas. Entonces, esto como para citar que aunque creamos tener caracterizado y muy identificado el problema, nos pueden salir con este tipo de sorpresas en donde no termina siendo del todo claro qué es lo que está pasando sobre mi red, ¿cierto? Sobre mi sistema. Esto también como una introducción para ver que el problema, de nuevo, no es un problema lineal, no es un problema al que estemos acostumbrados con la relación causa-efecto científica que la mayoría de nosotros los ingenieros no sabemos, sino que evoca un problema mucho más complejo. Algunos datos de interés que nos pueden dar como una señal de impacto de este tema. El contacto indeseado de la vegetación con la red puede representar entre un 10 y un 20% del total del indicador USUI-TSUI. Para los que manejen, digamos, el término, saben que este indicador finalmente es un elemento clave para calcular los indicadores de salida SAIDI y SAIFI. Este 10-20 es como un valor promedio. Podemos tener valores extremos desde un 5%, que es de pronto un OR, una utility con un muy buen comportamiento, pero miren que podemos llegar hasta un 45%. Esto no es un indicador solamente de Colombia. Aquí digamos que hicimos un análisis a nivel internacional y caemos como entre esos rangos, un 10, un 20%, pero de nuevo podemos encontrar valores extremos como el 5 y el 45. Otro valor interesante es que el gasto promedio de una utility en programas de gestión de la vegetación puede llegar entre 7 millones y hasta 20 millones de dólares anuales en sistemas similares en longitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que se estarían comparando sistemas con una longitud total, no sé, 20.000, 50.000 kilómetros, pero miren que el rango es amplio, ¿cierto? O sea, la inversión en ningún caso es insignificante, estamos hablando de 7 a 20 millones de dólares,
Obviamente aquí jugará mucho el costo de la mano de obra, el tipo de contrato, bueno, en fin. Pero miren que estamos hablando de un valor sumamente significativo para una utility, de nuevo, a nivel mundial. Este dato sí responde un poco a un comportamiento más local, pero sin embargo creemos que puede llegar a ser extrapolado, y es que se cumple una ley de Pareto sumamente interesante, y es ¿cuál? Que el 80% del indicador del que estamos hablando, USUI-TSUI, puede llegar a estar asociado al contacto indeseado en no más del 15% de circuitos. Es decir, yo puedo llegar a localizar con cierta fidelidad el problema de la vegetación en un universo muy pequeño de circuitos. Claro, vamos a hablar del caso de PM, estamos hablando de que ese 15% de circuitos pueden representar entre el 50 y el 60% de la longitud. Es decir, es una longitud significativa. Sin embargo, miren que se está llevando, creo que ya casi que todo el indicador. Estos tres datos que están aquí son la puerta de entrada a un planteamiento distinto de cómo enfrentar este problema de la vegetación, ¿cierto? No son datos menores ni que podamos obviar, y precisamente son habilitadores, como ya lo vamos a poder ver, para pensar, digamos, de una manera distinta el tema de la gestión de vegetación. Podríamos llegar a pensar que la calidad debería ser costosa, ¿cierto? Casi que hay un mindset, un paradigma en el cual, pues, si yo quiero mejorar en torno a la calidad, pues tengo que hacer una inversión significativa, ¿cierto? Esto, digamos, sale de un artículo de la consultora McKinsey, en donde nos muestra que no necesariamente la calidad tiene que ser costosa. Si ven en el costado izquierdo, encontramos una localización gráfica de 4 operadores por regiones, en donde tenemos en el eje vertical el gasto total normalizado y en el eje horizontal el SAIDI, siendo hacia la derecha un indicador de mejor comportamiento. Podemos ver que hay utilities que se comportan, en este caso Latinoamérica, en la región de Latinoamérica, un bajo indicador de calidad con un relativamente bajo gasto. Otras utilities, como pueden ser las ubicadas en el este asiático, invierten mucho y tienen un buen indicador. Pero el caso de Australia y de Europa, vemos que hay un comportamiento en donde pueden llegar a tener unos indicadores interesantes de SAIDI y no necesariamente gastar tanto. Luego vemos aquí a 3 compañías top en el tema de comportamiento de indicadores, en donde a pesar de que sus indicadores terminan siendo interesantes, tienen reducción en costos. Entonces, este es un mensaje muy fuerte para enfrentar este problema de la gestión de la vegetación, que ya vimos, guarda un costo significativo, para no pensar necesariamente que para mejorar necesitamos hacer unas grandes inversiones. Entonces, como la calidad no tiene que ser costosa, es importante ver el problema, digamos, como, de nuevo, con un enfoque de sistema y de cómo llevar el sistema de un punto A un punto B. Aquí podemos ver, digamos, un esquema de los índices de calidad y de los gastos, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener o no invertir dinero y tener un comportamiento sumamente inadecuado. Puedo tener unos índices de calidad. En este caso, pues la gráfica estaría al revés. Un alto índice de calidad significa un mal comportamiento. Entonces, tendríamos el comportamiento inadecuado del sistema. Podríamos llegar a tener un altísimo gasto de capital para mejorar los índices de calidad, haciendo intervenciones grandísimas, haciendo un aprovechamiento forestal que obviamente tiene un impacto también en el ambiente, pero somos conscientes que también llegaríamos a un comportamiento asintótico. No necesariamente llegaríamos a tener un índice de calidad perfecto. ¿Cuál es el punto acá y sobre lo que se quiere plantear la metodología?
encontrar este famoso punto de palanca o leverage point en el cual yo balanceo gastos y calidad y encuentro el mejor comportamiento en torno económico, o sea, el gasto que yo tengo que realizar, pero como lo mencionábamos hace un momento, también muy importante el tema del impacto ambiental, ¿cierto? Hasta qué punto yo tengo que llegar a hacer un aprovechamiento mayor, en donde pues igual tengo no solamente un costo económico, sino ambiental, eh, para obtener lo deseado. Entonces, el trabajo o el reto termina siendo entonces, ¿cuál es ese punto? ¿Cierto? ¿Cuál es ese punto en el cual balanceo unos gastos, pero también un comportamiento de índices de calidad? Como vimos en láminas anteriores, no es un problema lineal, no es un problema tan sencillo de abordar. Por eso, digamos, la metodología y el trabajo que hemos hecho en torno a herramientas digitales y de analítica parece ser una senda en la cual podríamos obtener la respuesta a esta pregunta. Pensemos en un esquema A, en el cual yo tengo una red de distribución localizada pues en un sector, o tengo decenas de miles de kilómetros de red ubicadas en diferentes tipos de topografía y de diferentes condiciones ambientales y geográficas. Y yo puedo determinar que yo en un periodo de poda, en un ciclo de poda, que puede ser anual, tengo el objetivo de recorrer el 100% de mis circuitos, ¿cierto? Y plantear que voy a hacer un contrato en el cual defino un costo unitario de horas hombre, multiplicado pues por las horas hombres que me voy a demorar en recorrer todo mi circuito, mis circuitos, y al final voy a tener un costo total 1. Normalmente, ¿qué pasa con estos esquemas? Pues digamos que son cajas negras. En estos esquemas yo no sé si estoy necesariamente podando los circuitos que son, los árboles que son. No sé necesariamente si estoy impactando el indicador como quiero. Y también, casi siempre, no alcanzo a terminar de podar, ¿cierto? Nunca será suficiente, por más que invierta, en hacer un recorrido completo. Se puede plantear un esquema B, ¿cierto? En el cual yo hago de entrada hago un planteamiento distinto, y es que no voy a recorrer todos los circuitos, sino que a partir de la información que yo tengo, información de salidas, históricos, bueno, toda la data que ya he conseguido en mis últimos años, puedo llegar a encontrar en dónde está concentrado el problema. Como vimos, en el caso pues de la utility de EPM, esa caracterización se logra y comienzo a pensar en qué voy a hacer, digamos, el aprovechamiento en ese tramo. Pero adicionalmente a que ya secciono esos ciclos, me puedo preguntar cuál árbol o cuáles árboles realmente requieren una intervención porque están presentando un acercamiento peligroso a la red, o cuáles no, cuáles realmente pues no requieren ningún aprovechamiento, y no solamente pues reduzco el costo, sino que pues minimizo el impacto ambiental, garantizando obviamente un comportamiento adecuado de los indicadores. ¿Con esto qué voy a tener? Voy a tener un costo unitario por aprovechamiento de individuo multiplicado por el número de individuos, y voy a tener un costo total 2. La premisa de valor de digamos, de este esquema es, primero, pues que el costo total 1 sea menor al costo, el costo total 2 sea menor al costo total 1, que esté garantizando, obviamente, un comportamiento adecuado de los indicadores de calidad, porque estoy haciendo una selección óptima de los lugares de aprovechamiento, y consecuentemente tenga una optimización del aprovechamiento forestal. Entonces, con esta, digamos, introducción al método que se plantea para sacarle provecho a la analítica, vamos a hablar de dos casos, dos escenarios en los cuales EPM ha incursionado, ha tenido, digamos, acercamientos ya puntuales a través de casos de proyecto piloto, comentarles un poco sobre los resultados, los pros, los contra que hemos tenido, para luego sí, de pronto, comentar un poquito más
cómo se han consolidado esos aprendizajes e interactuar pues con los invitados si tienen preguntas, comentarios sobre lo mismo. Entonces, hablemos un poco del primer caso. El primer caso fue una prueba piloto que se realizó con la tecnología de drones, que yo creo que ya es ampliamente conocida por muchos en diferentes aplicaciones. Sumado con LiDAR, que es ya, pues ahorita entramos de pronto un poquito más en detalle, y con unas características de analítica. Aquí en el esquema, pues dándole como una introducción, vemos el equipo utilizado, vemos, digamos, algo de los resultados y muy importante, ver las condiciones sobre las cuales se planteó el proyecto piloto. Aquí estas mulas están trayendo consigo todo el equipamiento para realizar la prueba. Entonces, ¿qué contexto tiene esto? Aquí en la parte izquierda del slide pueden estar viendo una captura fotográfica de las condiciones de este circuito. Como pueden ver, es un circuito completamente rural, es una zona sumamente agreste del territorio antioqueño, en el municipio de San Carlos. Es un circuito que fue seleccionado para la prueba piloto precisamente porque sus indicadores estaban altamente afectados por el contacto indeseado con vegetación. Aquí ven en la parte central una parte de la totalidad del circuito y cuál fue, digamos, el ramal que se escogió para la prueba piloto, que tenía una longitud total de 14 kilómetros. Aquí ya vemos una parte más detallada. De nuevo, resaltar que la selección del caso de aplicación tuvo mucho que ver con esos circuitos, en este caso, pues el circuito seleccionado, un circuito que sufre muchísimo de salidas por tema de vegetación, un circuito con condiciones de accesibilidad de horas de camino, y ya pudimos ver un poco cómo era la condición. ¿Por qué? Porque precisamente las tres tecnologías que ustedes ven en el título, drones, LiDAR y analítica, son tecnologías que podríamos calificar con madurez, ¿cierto? Los drones los hemos usado ya sumamente amplio el espectro en todas las aplicaciones y en el sector de infraestructura TID muchísimo. LiDAR es una tecnología de levantamiento topográfico que para de pronto los que no lo manejan, básicamente es un tema de captura a través de unos láser que pueden ir helicoportados por un avión o en este caso en un dron, y sumado con un tema de analítica que de pronto puede ser como la menos avanzada, pero como ya vamos a ver, fue validada las hipótesis tecnológicas. Entonces, en conjunto, pues el tema no era tan tecnológico o como de hipótesis tecnológicas, sino más las hipótesis que se plantearon es cómo esto terminaba siendo aplicado en unas condiciones topográficas, logísticas, bueno, bajo todo el marco de la región de Antioquia, que es donde pues EPM tiene su uso. Claramente estas condiciones serán similares para muchos otros operadores de red en Colombia, montañosos, difícil acceso, alta vegetación, en fin. Digamos que el marco tecnológico, si bien se plantearon hipótesis tecnológicas a probar, la gran oportunidad de valor que se buscaba era cómo terminaba siendo esto aplicado en un contexto regional antioqueño. Lo realizamos pues a través de un contrato. El contratista pues suministraba todo lo que era la captura, la digitalización y la analítica, y básicamente entregaba los productos listos para utilizar por parte de PM. Buenas tardes. Aló. Ok. Bueno. Continúo. Entonces, aquí lo que quisiera remarcar es eso, que, bueno, un punto importante, ¿por qué drones? ¿Cierto? Pues hay unos sistemas mucho más eficientes para el levantamiento de topografía LiDAR, como puede ser un helicóptero, o como puede ser un dron de ala fija. Aquí vemos que no era un dron de ala fija, era un dron multirotor, y es que básicamente
para poder hacer este tipo de levantamientos en redes de distribución, donde los cables pueden tener un diámetro de 1 centímetro o menos, la captura del LiDAR no era posible a esa altura y con ese rendimiento. Tenía que ser con un dron que realizara, digamos, una inspección mucho más detallada del circuito, casi que tomando la forma parabólica de los cables, para que pudiera ser capaz de capturar, digamos, toda la forma del conductor, que es realmente, era el objeto de estudio, ¿cierto? Que es qué tan cerca puede terminar estando la vegetación de los cables. Aquí podemos ver un esquema, digamos, de lo más macro a lo más micro de la prueba. Aquí podemos ver, digamos, cuál fue como el objeto de estudio y levantamiento. Ahorita les voy a contar un poco sobre estas dos rayas, la azul y la roja. Pero miren acá, esto digamos es como uno de los productos. Aquí vemos el levantamiento topográfico LiDAR, donde se captura suelo, vegetación y cable. Y aquí, digamos, retirando la capa vegetación, todos los puntos que bajo un criterio que se definió con el contratista podrían llegar a representar un acercamiento peligroso a la red. Entonces, como pueden ver aquí, estos puntos rojos son los puntos, digamos, que violentaban el criterio de seguridad, que era 50 centímetros, si no estoy mal, 40 o 50 centímetros, fue el criterio que se determinó como acercamiento peligroso. Entonces, allí pueden ver que cercano al poste, que es donde de pronto el territorio, el terreno está más cerca del conductor, podíamos tener el peligro. Aquí en la parte inferior izquierda podemos ver una imagen en la cual vemos tres colores, bueno, creo que cuatro. Entonces, todo lo que vemos en amarillo es vegetación que estuvo levantada por el sistema LiDAR, pero que ya está a más de 4 metros de longitud de los cables. Seguramente no se alcanza a ver con el mayor detalle. Vamos a ver. Sí, aquí se ve mejor. Algunos segmentos naranja, que fue lo que definimos como un riesgo medio, que es entre dos. Ya no les preciso, ahorita de pronto estaríamos hablando entre 50 centímetros y 2 metros, el amarillo es más de 2 metros, y el rojo es, digamos, los puntos donde ya casi que está el árbol y el cable juntos, que estamos hablando de menos de 50 centímetros. Lo que vemos en el sector azul son tramos de red en donde la vegetación se encuentra por encima de los postes o de los cables. Entonces miren que en este caso, en este punto, había mucha vegetación sobre la red. Miren que aquí pueden encontrar que se ve como toda la vegetación se encuentra por encima de la red. Este otro esquema creo que muestra algo similar. Miren acá pues el levantamiento completo. Aquí podemos identificar otros, digamos, puntos de contacto y aquí en la parte derecha, en 2D, que realmente es como el producto más útil cuando uno vaya a hacer de pronto una planeación de aprovechamiento, los sitios en donde realmente se están presentando los acercamientos. ¿Cuáles fueron los resultados de manera global? Obtuvimos que el 52% de toda la longitud de la línea se encuentra con un riesgo bajo, que el 36% se encuentra en un riesgo medio y que solo el 12% se encuentra en un riesgo alto. Eso digamos que es una señal también interesante en torno a que claramente pues la muestra no fue muy grande, ¿no? Son 14 kilómetros, pero sí da algunas señales sobre, digamos, porcentajes de riesgo. Aquí estaríamos hablando de que cerca del 10-12% son sitios en donde ya, digamos, la poda tiene que ser inminente porque ahí ya se está presentando el riesgo, mientras que tenemos un riesgo medio, como les decía, entre 50 centímetros y 2 metros, que ¿por qué puede ser un riesgo? Porque con un viento, ¿cierto? Con un ventarrón o una ráfaga de viento, esa rama puede llegar a tocar el cable y el 52%, o sea, casi en la mitad del recorrido,
pues no presenta ningún riesgo para el circuito. Entonces miren que realmente los productos tienen una calidad subcentimétrica, ¿cierto? Estamos hablando de que el error medio de esto estaría por debajo del medio centímetro y una claridad pues de todo esto con un análisis pues de data. Hasta aquí vamos como con la parte interesante. ¿Cuál fue la parte no interesante? Y lo planteamos aquí como unas dificultades. En primera instancia, los drones que hacen el levantamiento de topografía LiDAR son unos drones murciélago. Eso quiere decir que, digamos, se les carga una ruta preestablecida por un KMZ o por algún archivo geográfico y él realiza el vuelo sobre ello. Yo no puedo estar viendo qué ve y qué no ve el dron. Entonces, cuando comenzamos a hacer los vuelos, nos encontramos con la siguiente situación y es que se le cargó a él, al equipo, esta es la circuito rojo. El circuito rojo fue el circuito cargado, la información cargada, pero realmente el trazo real del circuito era el trazo azul. Entonces, cuando se hicieron los primeros vuelos, se encontró que no se había capturado red, ¿cierto? Que se había capturado solamente vegetación. Cuando fuimos a ver, encontrábamos que ya nos tocó hacer una compra de unas imágenes satelitales para poder identificar qué estaba pasando y era que pues, los circuitos no estaban donde creíamos que estaban. Eso, digamos, no solamente nos trajo pues retrasos y pues impactos en el producto, sino que nos dio un aprendizaje que de nuevo seguramente se puede trascender a otros y es que en algunos tramos de red se generan variaciones, se generan modificaciones que de pronto no quedan registradas y eso puede generar un impacto en la efectividad de esta tecnología. Por otro lado, y se los comentaba desde la primera lámina, son las condiciones de acceso. Les puedo decir que solamente para llegar al sitio de despegue, porque obviamente pues para aplicar esto se hace un cronograma de vuelo, se identifican los sitios, bueno, se hace una logística bastante fuerte. Desde el sitio más cercano urbano hasta los sitios de despegue y aterrizaje podían llegar a ser 3 horas. Adicionalmente a eso, los drones pues tienen una autonomía relativamente limitada y cuando íbamos a hacer la recarga de las baterías precisamente, y bueno, fue algo que nos convino en el piloto, se fue la energía. Entonces, tuvimos dificultades para los vuelos por la disponibilidad de energía eléctrica, precisamente. Una de las dificultades de esas regiones que es la red es muy susceptible. Entonces ahí vimos que la operatividad de un sistema como los drones iba a tener bastantes limitaciones para regiones como las que tenemos como objetivo aplicar. Para concluir con esta aplicación, de nuevo, metodológicamente y tecnológicamente las hipótesis fueron validadas con unos resultados, digamos que de la calidad de lo que ustedes pueden ver acá, o sea, una precisión y una cantidad de data que le permite al operador tomar decisiones, que es lo más importante con este tema de la analítica, es que esto me preste valor para tomar decisiones. Entonces, digamos que en eso quedamos muy contentos. Donde de pronto nos presentan las limitaciones que ya vamos a hablar. La operatividad. El sistema de drones para casos, digamos, puntuales presta mucho valor, pero cuando ya estamos hablando de envergaduras de decenas, de cientos o de miles de kilómetros, ya es complicado, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que son los aprendizajes de esta primera prueba de inserción en la analítica. Dado esto que se presentó, estuvimos trabajando y seguíamos mirando otro tipo de soluciones. Allí llegamos a una solución que estaba basada o que está basada en imágenes satelitales, ¿cierto? De entrada lo que uno podría decir pues es que ya
donde estamos hablando de imágenes satelitales que pueden tener coberturas pues de miles de kilómetros cuadrados, pareciera que ya el problema logístico queda de alguna manera solventado, porque ya estamos hablando pues de una captura de información desde afuera del planeta. Entonces vamos a hablar un poco también de cómo fue esta inserción en otro tipo de tecnología que también tuvo unos buenos resultados, pero también tiene unas limitaciones. ¿Cuál es el contexto? Digamos que aprovechando que ya teníamos una primera prueba, esta prueba piloto fue posterior a la que ya comentamos de drones, decidimos desarrollar la prueba piloto sobre el mismo circuito, sobre el mismo sector, sobre el mismo lugar, pues exactamente el mismo circuito al cual le habíamos realizado el primer piloto. Eso nos iba a permitir tener, digamos, un caso base, un punto de referencia al momento de comparar. ¿Cómo funciona? Digamos que aquí sin entrar en detalle, básicamente lo que hacen los proveedores, porque hay varios, es a partir de imágenes satelitales con un tema de colores, pues tienen que ser unas imágenes RGB, y un tema de perfiles, de sombras, estiman, y ya vamos a ver el detalle con lo que lo pueden hacer, la altura de los cables, ¿cierto? De los árboles. ¿Cuál es la altura respecto al suelo del árbol? Y teniendo la información de los cables, pueden llegar a tener precisamente esas distancias entre cable y árbol, que son las que me pueden dar a mí señales tempranas de dónde puedo tener acercamientos. Esta, digamos, es una captura de un entorno gráfico de la solución, en donde, pues, aquí podemos ver que se captura a partir de la imagen satelital el polígono de la vegetación, y esto que van encontrando aquí, pues, son los circuitos. Pues ya lo vamos a ver de pronto con un mejor detalle. Este es un ejemplo creo que acá, bueno, acá sí lo pueden ver. Miren cómo está la imagen satelital, y a partir de la imagen se pueden levantar los polígonos y se puede comparar con la información de la red para determinar los acercamientos. Aquí, para resaltar, digamos, dos grandes mensajes. El primero, el de la precisión. Como pueden ver acá, se está hablando, voy a hacer un poco de zoom, de que ellos no levantan, esta tecnología no hace un levantamiento árbol a árbol ni punto a punto, sino por polígonos, y hacen unas verificaciones. Aquí tenemos una vía, ¿cierto? Que ya la pueden ver acá, en donde el polígono derecho, o el polígono norte, identifica una altura promedio de árboles de 9 metros y una altura máxima de 20. Y el polígono sur, o suroccidental, una altura promedio de 8 y una altura máxima de 17. Desafortunadamente, este proyecto se tuvo que realizar en época de pandemia, entonces esta verificación normalmente se hace en campo, pero no se pudo. Pero digamos que a partir de imágenes de Google Earth y con algún tema de proporciones, se pudo encontrar, de nuevo, esto no va a ser tan preciso como LiDAR porque no es topografía, pero sí, digamos, unos resultados sumamente cercanos a una realidad que nos daban cierta fidelidad inicial. Sin embargo, como les comenté, como se realizó la prueba piloto sobre el mismo circuito, nosotros ya teníamos identificados sobre ese circuito cuáles podían ser los puntos críticos para un contacto indeseado de la vegetación. Caímos a los mismos puntos, o sea que llegamos, digamos que a la misma respuesta, guardando proporciones, y ya vamos a ver cómo las limitaciones, no con el nivel de precisión pues que obteníamos con LiDAR, pero sí suficiente, de nuevo, para tomar decisiones. O sea, esta tecnología me permitía saber a qué polígonos, ya no a qué árboles, pero sí a qué polígonos tenía que ir a hacer un aprovechamiento forestal, y a cuáles de pronto podía renunciar en primera instancia. Resaltar aquí que tenemos unos resultados con un detalle, por ejemplo, de distribución de alturas. Podemos tener cuál es el área total afectada,
cuál es la máxima altura de árbol. Bueno, tenemos una serie de indicadores que en principio podrían ser útiles. Seguramente muchos de ellos ya terminan siendo, pues digamos, un poco complementarios, pero digamos que obtuvimos resultados similares para toma de decisiones. ¿Cuáles fueron de pronto las partes no tan interesantes? La primera y más importante es la siguiente, es que la mayoría de estas tecnologías, para que funcionen, pues tienen que tener unas imágenes RGB con un índice de nubosidad menor al 5%. Pues para todos debe ser claro que Colombia pues no se caracteriza precisamente por cielos despejados. Nuestra ubicación tropical hace que casi siempre tengamos nubes. Entonces realmente garantizar que vamos a tener la periodicidad y la calidad de imágenes como queremos para que funcione la tecnología, casi que es una apuesta al vacío. No es posible, y ya lo hemos validado con varios proveedores, no es posible, digamos, tener esa garantía de suministro de imágenes con tal calidad en Colombia. Eso digamos que casi que descarta por completo la solución, pero bueno, ya vamos a hablar de qué sigue aquí adelante, pero les comento pues esa gran dificultad. Por otro lado, como pueden ver, esta es una imagen del LiDAR, podían ver que aquí me decía casi que exactamente en qué punto se estaba presentando el contacto. Aquí no, aquí voy a tener es unos polígonos, claramente pues unos polígonos relativamente pequeños, pero siguen siendo unos polígonos en donde yo tengo que ya ir pues con el ojo del experto a mirar cuál es la rama o cuál es el árbol que puede estar presentando el acercamiento. Sin embargo, digamos que encontrábamos que la calidad de la información recibida podía llegar a darme, digamos, un plan de trabajo, pero siendo conscientes que la calidad de la información era distinta. Ya para terminar y de pronto escuchar a alguien o algunos, ¿qué nos quedan? Digamos que tenemos como tres grandes señales. Voy a comenzar de la más prometedora. La capacidad tecnológica para nosotros está completamente validada, o sea, las soluciones son maduras. Lo que encontramos en el mercado es que los sistemas son flexibles. Con eso quiero decir que se pueden acomodar a diferentes necesidades que tenga la utility. Por ejemplo, vincularse con el EAN que uno tenga, generar OTs, presentación gráfica como uno la necesite. Entonces, digamos que ahí hay un nivel de madurez y de flexibilidad muy importante y encontramos un mercado maduro, ¿cierto? Hay diversos oferentes. Me paso a la parte no tan interesante, donde sentimos que pues, la brecha puede estar más difícil. Nuestra posición natural, pues que en algunos casos es bendecida, en otros no tanto, hace que estas dos inmersiones tecnológicas no hayan tenido, digamos, o en este momento no tengan la senda de masificación que quisiéramos, porque ya vimos que tienen dificultades. Estamos trabajando precisamente ahora, investigando nuevas tecnologías. Hay una que parece prometedora que es imágenes SAR. No soy el experto geodesta ni nada, pero son básicamente imágenes más de radar que no tendrían las limitaciones por la nubosidad. Y aquí es muy importante pues el trabajo mancomunado con los proveedores, ¿cierto? Aquí es muy importante pues conocer qué hay en el mercado y quién más que los proveedores para hacerlo. Y por último, pues, que es donde la empresa gana y debe ganar el valor, es en el modelo de negocio, ¿cierto? Hay una promesa, y es una promesa recurrente en todo este tipo de soluciones, y es que podemos hablar de unos ahorros de hasta el 25% solamente en lo que fuera el contrato de aprovechamiento forestal o en la tarea de aprovechamiento forestal. Ahí faltaría de pronto ahorros en interventoría, ahorros por mejoramiento en calidad, pero digamos que unos aprovechamientos brutos de hasta el 25%. Muy importante mencionar que esto es un nuevo paradigma para muchas empresas de cómo hacer gestión de la vegetación y ese nuevo modelo pues requiere nuevas capacidades, no solamente en la empresa, sino también en nuestros proveedores, por ejemplo, de mano de obra para hacer la poda,
se deben generar unas nuevas capacidades y ahí hay que trabajar. Y por último, y no menos importante, lo necesario de ver esto con una visión integral de la gestión, ¿cierto? Algunos lo llaman integrate, ahí también está como el intelligent vegetation management, y es ver la gestión de la vegetación no solamente como el tema de la poda o como el tema del aprovechamiento, sino una gestión integral, integrada e inteligente. No sé, a todos, pues muchísimas gracias. Ahí en la lámina encuentran mi correo de contacto por si quieren profundizar, compartir experiencias, información que nosotros les podamos compartir, con mucho gusto. Gracias, ingeniero Tauta. Tenemos dos preguntas para usted. Una de ellas la hace Esteban Aranguren y dice, ¿cómo va la interoperatividad entre las marcas? Perdóneme que confundí la pregunta. La pregunta es, ¿la imagen satelital detecta el conductor? Esa es la pregunta del señor Esteban. Ok, la respuesta es no, Esteban. Cuando intentamos desarrollar y es una muy buena pregunta porque es una de las limitaciones también que tenemos los operadores de red, si vamos a utilizar imágenes satelitales o las mismas imágenes SAR, la calidad, la fidelidad de la imagen no captará el conductor. Por tanto, es una información que la utility tiene que entregar al proveedor, ya sea un archivo 3D que normalmente no se tiene, pues, o sea, habría que hacer algún tipo de ingeniería ahí o algún tipo de levantamiento. Entonces la respuesta es no. O sea, la solución, y esa es otra dificultad, gracias por mencionarlo, las soluciones con imágenes satelitales requieren que la empresa cuente con información tridimensional de los cables y pues de los postes y de todo. Gracias. Hay otra pregunta, ingeniero, que la hace el señor Marco Caro y dice, muy buena presentación. Una consulta, ¿han pensado utilizar drones más LIDAR más AL para otros propósitos? Por ejemplo, cuantificación de potencial solar PV rooftop, identificación de usuarios conectados no autorizados o levantamiento de redes. Para el señor Cano, la respuesta es sí. Tenemos en EPM un grupo de trabajo que lo denominamos mesa de drones, en donde precisamente buscamos tener esa visión holística de todas las potencialidades que tienen los UAPs o todo tipo de infraestructura operada remotamente. Hay una infinidad, mencionó muchas, tenemos otras, les puedo decir que, por ejemplo, al igual que otras empresas, Isa lo mencionó hace unos días, estamos trabajando en algo de algoritmos para identificación de elementos bajo falla. Pues ustedes saben que PM es multinegocio, entonces cuantificación de algas en embalses. Realmente hay un potencial amplísimo en esto. Mencionar que, digamos, así como es de grande el universo, así es de grande las restricciones. Entonces, hay unas aplicaciones muy maduras, levantamientos topográficos lineales, pues no de estas características, ya están súper maduros. En estos, precisamente estas pruebas piloto nos han permitido encontrar esas dificultades y más allá de rendirnos, que no nos hemos rendido, es ver cómo romperlas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde trabajamos, ahí es donde le damos fuerte, porque le creemos, le apostamos a estas aplicaciones donde la analítica me va a traer toma de decisiones, pero es un camino y aquí vamos, pero de nuevo, si las hemos visto, les podemos contar también, por ejemplo, pues levantamiento para proyectos, topografía ha sido muy madura y, por ejemplo, estamos también trabajando con algo de rover para levantamiento de estado actual de infraestructura en subestaciones eléctricas. Entonces, aplicaciones infinitas no, pero muchas. Y en todas hemos estado como mirando. Muchísimas gracias a usted por su intervención.